Shalom Alejem, ¿cómo están? Vamos a responder a un par de comentarios que Edgar Morales nos envió acerca de un video que publicamos hace pocos días. Voy a poner el link aquí. El video que decía sufro y Dios no responde. Es un video que aconsejo ver porque a partir de las palabras del salmista y de una técnica que usé con una persona, podemos descubrir muchas cosas importantes acerca del bien y del mal, por qué sufrimos, cómo parar de sufrir realmente y no como los chantas, qué podemos hacer para llevar una vida mejor. Y a Edgar Morales se le ocurrió este comentario que hizo, que es muy interesante y que da pie a este video que estamos haciendo ahora. Veamos qué dice. ¿Cómo puedo escuchar a Dios?, pregunta Edgar Morales. Este es un tema que me ha dado muchos problemas personales, dadas las malas enseñanzas religiosas. Y necesito aclararlo antes de que me vuelva loco. Algunos o otros decepcionan este tema y dejan de creer en la existencia de Dios. Agradezco su esfuerzo en hacer estos videos. Y yo le respondí, hace un día atrás, muy buena pregunta, en pocas palabras. La respuesta que le doy a la pregunta, ¿cómo puedo escuchar a Dios?, es con su conducta suya, Edgar Morales, y de cualquiera de nosotros acá que estamos participando en este video, con nuestra conducta de bondad y justicia, en pensamientos, en palabras y en acciones. Pero resulta que el señor Edgar Morales agregó algo que iba más por otro lado, no exactamente por donde creí yo, y está muy bien que haya hecho el comentario aclarándolo. Y vamos a ver qué nos agrega. ¿Cómo puedo distinguir la voz de Dios de mi voz interna o mi conciencia? En ocasiones jugamos al Dios me dijo y ocasionamos problemas en el nombre de Dios. La guía de Dios es lo más valioso y por ello es que podemos tener la certeza que lo que nos pide hacer es lo mejor, en lugar de hundirnos estresados en un mar de dudas. Querido señor Edgar Morales y mucha gente, por lo visto, como yo no me crié en ese tipo de religiones donde le dicen la espantosa mentira de que Dios te habla, hermano, Dios te está poniendo en tu corazón es lo que tienes que hacer, tú no tienes que hacer caso a los maestros que saben, sino al que tu corazón te dice que es el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh y cosas por el estilo. Uno termina creyendo en cualquier disparate supersticioso, religioso, que es absolutamente falso. Dios no le está hablando a usted, Edgar Morales, ni a mí ni a nadie. No somos profetas. La profecía terminó hace 2400, 2500 años, ya no hay profecía. La gente que dice que Dios le habla es personas que están mintiendo, o puede ser personas que tengan alguna perturbación psicológica o neurológica o psiquiátrica. Puede ser personas que confunden la voz de su conciencia con la voz de Dios, pero evidentemente Dios no le habla a nadie. Ha dejado de hablar Dios a las personas de hace 2400, 2500 años. No hay más profetas. Por más que venga gente y le diga, soy profeta, en el nombre de Dios te digo, es el nombre de Dios que se inventó, si está diciendo que escucha a Dios. Por otra parte, en el pasado, cuando había profetas realmente, es tanta la energía de esos mensajes que Dios pone en el cerebro de las personas, que las personas no reciben el mensaje como si estuvieran tomando mate y conversando. Eran potentes influjos de energía que hacía que la persona entrara en convulsiones, que pareciera que estuviera o loco, por eso muchas veces le decían meshugá, el profeta, loco, o que tuviera epilepsia por las convulsiones que tenía, que caían en el piso y podrían hasta babearse y cosas por el estilo. De hecho, incluso puede ser que haya sido reales ataques de epilepsia lo que tuvieran aquellos profetas de antaño. No quiere decir que la gente que hoy en día padece de epilepsia sean profetas. Quiere decir que las manifestaciones de la energía en el cerebro pueden tener consecuencias similares. Así que si alguien le dice que Dios le habla y esa persona no tuvo esas convulsiones, seguramente que le está mintiendo. El único ser humano que podía tener una conversación con Dios como si fuera con otra persona, y hasta por ahí nomás, era Moshe. Entre los gentiles, quizás Bilam, el famoso brujo, quizás. Así que si alguien le dice que Dios me dijo, y está diciendo que realmente una voz en el cerebro, en la mente, adentro de sí, le habló, ya le vuelvo a decir, o es una persona que precisa ir al psicólogo, o precisa ir al psiquiatra, o al neurólogo, o es una persona que está directamente mintiendo. O es una persona que no tiene ningún problema de los médicos o psicológicos, no es una persona que lo esté estafando, pero es una persona que fue criada en un ambiente donde le hacen creer este tipo de disparates, y entonces
Cuando uno escucha la voz de su conciencia, que habría que ver qué es eso de la voz de la conciencia, cuando uno escucha la voz de la conciencia dice, ese es Dios que me está hablando. Y no, en realidad no, es una voz interna que la gente dice que escucha. Que la voz que le dice, ¿por qué estás haciendo esto si deberías hacerlo de otra manera? Quizás tendrías que ir a visitar a tu madre más a menudo, quizás sería bueno que dejes de tomar alcohol, o cualquier otra cosa que la voz de la conciencia le dice. Si la voz de la conciencia le está diciendo cosas que van absolutamente reñidas con lo que yo le contesté arriba, le está diciendo que no haga un camino de bondad y justicia, donde a veces corresponde que haya más bondad que justicia, o más justicia que bondad, pero nunca puede estar falta la justicia en todo el asunto. Y tiene que ser bondad real, no una bondad que viola los derechos del otro, que lo termina convirtiendo en un pelele o cosas similares. Así que, si la voz de la conciencia que escucha no le está llevando por el camino de construir shalom, de bondad y justicia, entonces es una conciencia que también no es muy consciente. Así que ya descartemos desde este momento, el asunto de que Dios le pueda estar hablando a alguien. Vuelvo a decirle, si alguien sinceramente y sin ningún problema psiquiátrico, neurológico o psicológico, sinceramente le está diciendo que Dios me habla, y no es una persona que está confundida por sus enseñanzas supersticiosas tampoco, seguramente puede ser una persona que dice Dios me habla a través de los textos sagrados. Por ejemplo, un sabio, póngale un maestro de Torah, un judío que se dedica a estudiar Torah, conoce las cuestiones de la Torah, y si esa persona le dice Dios me habla, no le está hablando directamente Dios al oído o al cerebro de esa persona, sino a través de los textos y de la manera correcta que hay para interpretarlos, que no es a través del Espíritu Santo, que cada uno da su opinión mágicamente, sino que hay mecanismos para entender la palabra de Dios en la Torah. Entonces, creo que esa es una guía básica de cómo puede hacer usted para no dejarse llevar más por malas enseñanzas religiosas y no volverse loco, que dice en el primer comentario. No hable más en el nombre de Dios, jamás, no vuelva a hacerlo. Puede decir, Dios, a través de sus profetas, en el momento que estos estaban, dijo tal y tal cosa. Hoy en día Dios a mí no me habla, y la voz que me escuchan en mi cerebro tengo que ver de dónde sale. Quizás ni siquiera existe tal voz, ni como un efecto psicológico, ni psiquiátrico, ni neurológico. Quizás es simplemente una cosa una creencia que se metió adentro de uno y está operando ahí, y no es más que la voz del ego, la voz del Yetzer Hará, como se le dice en el hebreo antiguo, que está operando en uno. No es un demonio, no es Satanás, no es alguien que se ha vuelto loco. Entonces, deje de estar dando vuelta a temas mágicos como este para no estresarse. Deje de estar buscando la guía de Dios, es lo más valioso, porque la guía de Dios, la más valiosa, ya la dio hace muchísimo tiempo. Desde el nacimiento de la humanidad, le dijo a la humanidad, ustedes humanos tienen 7 mandamientos para cumplir, no busque más, son esos los 7 mandamientos. No hay que volverse loco, no hay que estresarse, no hay que estar en dudas. 7 mandamientos, no adoren dioses. Y Dios no dijo adoren a mí, dijo no adoren dioses ajenos. Uno pudiera adorar a Dios, pero ahí estarían en el inconveniente de que estaría entrando en religiones sin saber si lo que está adorando es Dios realmente. Así que lo mejor es abstenerse de adorar dioses, si uno es gentil estoy hablando. Abstenerse de maldecir a Dios, abstenerse de asesinar al inocente, abstenerse de tomar propiedad que no le corresponde, abstenerse de tener sexo con la esposa de otro hombre o con el esposo de otra mujer, abstenerse de comer partes de un animal que aún está con vida, y evidentemente son partes como carne, ¿no? La leche se puede tomar. Y abstenerse, en abstenerse no, ya dije las 6, perdón, y la 7ª es hacer que en la sociedad donde uno vive haya corte de justicia y gente que se encargue de que estos 6 mandamientos anteriores se cumplan, y que las personas, de acuerdo a parámetros humanos, no buscando magia, ni profecía, ni Dios me dijo, ni cosas religiosas, sino aplicando parámetros humanos, pueda desarrollar estos 7 mandamientos para que haya realmente bondad y justicia. La bondad que acá, en estos 7 mandamientos no mágicos, se plantea con negaciones. Esa bondad dice, no le hagas daño al prójimo, ni asesinándolo, ni robándolo, ni haciendo que haya infidelidad matrimonial. No le hagas daño a los animalitos cuando no es necesario, si es necesario para comer, para vestirse, para hacer experimentos, para tener una mejor salud. Entonces, con todo el cariño y respeto hacia el animal, hacerlo. No hacer maldades hacia Dios, siéndole traidor a Él, adorando otros dioses que no son Dios, o maldiciéndolo a Dios. Todo eso son
conductas negativas que permiten que fluya la bondad. ¿Por qué? Porque están poniendo un parate, un alto a las cosas negativas, lo cual hace que uno pueda instrumentarse hacia la bondad. Y por otra parte está el mandamiento de la justicia. Con el mandamiento de la justicia, de que haya tribunales de justicia en la sociedad en la que usted habita, ahí está también el parámetro de bondad y justicia. Estos son parámetros para que usted siga toda su vida en pensamiento, palabra y accionar. Bondad y justicia todo el tiempo. Con ello tiene resuelto las cosas. ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Pregúntenle a los maestros que de verdad le enseñan Torah y aquello que usted puede estudiar de Torah. Por ejemplo, un servidor, hay otros. Pero no hay gente que le quiera hacer al gentil seguir el camino del judaísmo, porque no es el camino del judaísmo. Los judíos tienen 613 mandamientos en lugar de los 7. No porque sean mejores, sino porque tienen otro trabajo para hacer, diferente. Cada uno tiene su función y a los judíos les toca 613 mandamientos. Vuelvo a decir, no es para tener un mejor lugar en el paraíso, ni porque se crean mejores, sino porque es una función diferente. Como el que maneja el auto tiene una función que el que le está diciendo el camino guiándolo con el Waze hace otra cosa, por ejemplo. Así que, ¿cómo puedo escuchar a Dios? No busque escuchar a Dios. Si escucha voces en su cabeza, consulte con su médico y le diga: estoy escuchando voces en mi cabeza. No vaya a un pastor, no vaya a un rabino, no le pregunte a un amigo, no dé vueltas al tema. Si escucha realmente voces que le dice cosas, vaya y consulte. Si alguien tiene una enfermedad, no es para estar avergonzado. Y para algo Dios permitió que surgiera la ciencia y los conocimientos en psicología, los conocimientos en antropología, los conocimientos en sociología, los conocimientos en medicina, para la psiquiatría, para la neurología o para cualquier otra cosa que pueda provocar efectos de escuchar voces. A veces ni siquiera puede ser algo tan grave, puede ser algo que uno está comiendo que produce las voces, una especie de droga, un alucinógeno, y que uno está comiendo no porque quiera drogarse, sino porque está en el alimento. ¿Quién le dice que no sea un hongo que anda, por ejemplo, en el maíz que está consumiendo y le hace escuchar voces? No lo digo en su caso personal, pero no sería algo novedoso. Así que, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Pregúntele a los maestros de Torah. Y si está escuchando voces, pregunte a quien lo pueda ayudar a resolver ese problema. Si la gente le dice que está volviendo loco, ¿por qué le va a hacer caso a la gente que son todos psiquiatras que están diagnosticando lo que el otro es o hace? Y trate en lo máximo posible de evitar todas esas enseñanzas religiosas que no los llevan a ningún lugar positivo. Tiene, si es gentil, sus 7 mandamientos, conózcalos, cúmplalos, viva a través de ellos, y si no los recuerda, son palabras, pensamientos, acciones de bondad y justicia. Con eso es suficiente como para que lleve una vida espiritual espléndida. Dios lo bendecirá en este mundo, Dios lo bendecirá especialmente en el mundo venidero, donde son los méritos y las recompensas de las acciones en este mundo. Y si alguien le dice a Dios me dijo, escape. Le están queriendo vender alguna cosa, cobrarle un diezmo, hacerlo esclavo del ego y no de Dios. Y no ande buscando la guía de Dios en lo más valioso, sino encuentre cómo aplicar lo que Dios ya dijo y no inventar cosas que Dios no pidió. Dios no pidió que estemos diciendo lo que Dios me dice es lo más valioso. Si ya lo dijo, si es tan valioso, respételo, conózcalo, difúndalo, sea parte de este movimiento, de esta realidad, de esta cultura, de la gente que es leal a Dios, de los gentiles que son leales a Dios y que ayudan a que el mundo conozca lo que Dios realmente dijo. No es a través de mentiras ni engaños, sino diciendo la verdad que no le suele gustar a la gente porque les molesta y también porque no vende y porque no es mágica, porque no le trae milagros y no le dice aleluya hermano, Dios te bendiga, tú dame el diezmo y tendrás 1000 veces más hermano, toma esta agua bendita y tendrás todas las curaciones del mundo. Y hago mi mal acento caribeño por algunos conocidos caribeños que me decían esas cosas hace muchos años atrás y por eso me quedó el acento ese. Lo podría hacer con el acento español o el acento americano de Norteamérica, de los Estados Unidos, o con el acento mexicano, pero me queda más simpático el de esa gente que tantas veces me comentó esos temas, que saludo a muchos que están en el exilio de la dictadura chavista madurista. De mi parte, les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones y que este video les sirva de bendición multiplicada, y si dan el diezmo a este maestro serán benditos en todo.